27 RPI, both the victim and the suspect here, 36 34 be advised, very clearly, please come in close to the suspect and the victim. 21, 3 Wave 172, no one or warrant. Perfiles mortales. Bienvenidos a Perfiles Mortales. Yo soy Bernice Hernández, su anfitriona, y acompañada de la psicóloga Patricia Wan, aquí hablaremos sobre la vida y crímenes de ciertos personajes que se ganaron el reconocimiento de asesinos seriales. Esto debido a los diferentes actos crueles que cometieron. Pati, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y pues vamos de la mano con estos casos. Que cada vez están más fuertes, ¿cierto? Sí. El día de hoy hablaremos de un grupo de mujeres que se dedicaron a atemorizar a las personas dentro del interior de Jalisco, México, quienes fueron autoras de diferentes crímenes como trata de blancas, secuestro y tortura. Además de que se les acusa de unos 150 asesinatos que incluyen a las mujeres que explotaban en el prostíbulo, además de clientes e incluso bebés recién nacidos. Hablamos de las hermanas González Valenzuela, o mejor conocidas como las Poquianchis. Esta historia comienza con Isidro Torres, un policía con el cargo de alguacil, y Bernardina González, una mujer fanática de la religión, ambos originarios de El Salto, Jalisco. Juntos el matrimonio darían a luz a 4 niñas, las cuales la mayor de nombre Delfina, la segunda la llamaron María Luisa, y la tercera fue nombrada María del Carmen, la cuarta y más pequeña María del Jesús, formando así la familia Torres González. La infancia de las niñas estuvo marcada principalmente por la violencia, el abuso psicológico, físico y verbal. Esto por parte de su padre, quien al tener un cargo de autoridad abusaba de su poder, y esto se demuestra cuando en una ocasión María del Carmen, la tercera hija, se fugó con su novio, quien le llevaba muchos años de edad de diferencia. El padre, tras encontrarla, lleno de rabia y desesperación, golpeó brutalmente a María y la encarceló en la prisión municipal. Durante el tiempo en el que María estuvo encarcelada, su padre fue responsable del asesinato de un criminal prófugo. Tras esta acción, Isidro se convertiría en prófugo de la justicia, escapando del Salto y dejando a María encarcelada por 14 meses, por lo que fue el novio del adolescente, un hombre de 50 años de edad, de nombre Luis Lazo, logró sacarla de la cárcel pagando su fianza. Después de la fuga del padre, la familia Torres González cambiaría su apellido a González Valenzuela. Todo esto para evitar conflictos o represalias de la sociedad. Lo que hemos visto muchas veces es que cuando se habla de asesinos seriales, por lo general, son personas que han vivido momentos y situaciones muy difíciles y violencia durante su infancia. Psicóloga, ¿usted cree que por el contexto social en el que se vive esta historia, la violencia era un medio justificado para la educación? Yo creo que la violencia jamás será un medio justificado para la educación y no solamente se presentaba en aquella época, sino se sigue presentando. Una de las características que tienen todas estas historias, como las anteriores que vimos, es que la violencia siempre se hacía presente en su educación. ¿Sí? Entonces no creo que sea la época, yo creo que es la cultura en la que pues, era un México en donde había demasiado abuso de poder, en donde estas hermanas tenían un papá alcohólico, pero también tenían un papá que se dedicaba a justiciar a personas desde el trabajo que tenía, ¿sí? Y entonces crecieron, pues, no solamente siendo educadas, sino observando que eso era natural. Normalizando esta clase de violencia, sobre todo en los entornos que son los primeros que vivimos, en los que convivimos como esta familia, ¿cierto? Claro. Pero sigamos conociendo cómo es que las Poquianchis se convirtieron en estos monstruos de la sociedad. Tras el abandono de su padre, la familia, que ahora era nombrada González Valenzuela, comenzó a vivir una etapa de extrema pobreza, y para 1953, las 3 hermanas mayores eran el pilar económico, trabajando en una fábrica textil.
Para 1958, por razones desconocidas, ambos padres habían fallecido, dejando la herencia a las 4 hijas. Gracias a esta herencia, Delfina, la mayor, abrió su primer burdel en El Salto, Jalisco. A pesar de que la prostitución era ilegal, debido a la poca vigilancia y seguridad, Delfina pudo operar su negocio sin problema. No fue hasta que sucedió una riña dentro del local que el burdel fuera descubierto por las autoridades, provocando que cerrara sus puertas. En 1954, Delfina abriría un nuevo burdel llamado El Guadalajara de Noche, pero esta vez en Lagos de Moreno, Jalisco. En esta ocasión, Delfina incluiría a sus 3 hermanas dentro de las funciones de su emprendimiento, con María Luisa en la caja registradora, María del Carmen responsable de la cocina y la mayor como supervisora del bar y administradora. A pesar de haberse movido del lugar, la prostitución seguía siendo ilegal en cualquier parte del país, y esto Delfina lo sabía muy bien, por lo que procuró estar coludida con las autoridades del lugar por medio de sobornos y servicios gratis a los policías. Así fue como logró tener el apoyo del alcalde, quien le concedía los permisos para operar el burdel como un bar común, además de otorgarle locales donde pudieran establecerse con facilidad. Algo que llama particularmente la atención es que cuando las hermanas recibieron esta herencia, lo primero que hicieron fue iniciar con un burdel, un negocio que desde el inicio ya era ilegal. Entonces, psicóloga, ¿usted por qué cree que esta familia de hermanas tuvo esta motivación o las haya orillado a iniciar desde el principio en algo ilegal? Es importante mencionar que ellas llevaban un estilo de vida económico gracias al trabajo que tenía su papá. El papá tenía como un empleo en donde tenía cierto poder, ¿sí? Sí. El papá dentro del trabajo mata a alguien y tiene que huir y luego se le da por muerto. Y entonces el estatus económico de las hermanas cambia por completo porque ellas empiezan a ser las responsables de mantener la familia. Claro. Ellas empiezan trabajando en una fábrica, ¿sí? Como jornaleras, pero a pesar de que las 4 trabajaban, pues no les era suficiente. Sí, pues igual recordar que era un tiempo en el que no se les daba la educación suficiente a las mujeres para poder desarrollarse quizá en papeles mejor pagados, más que nada. Entonces no les era suficiente con lo que ganaban, y es ahí cuando reciben la herencia y ellas se les ocurre poner un emprendimiento, que también eso era como muy raro que unas mujeres hicieran algo así, pero para tener todos los permisos y para adquirir obviamente más ganancias, pues emplearon lo que aprendieron del papá, hacer uso del poder, Claro. poder de las relaciones, del poder. De una forma u otra aprendieron estas actitudes negativas del padre y las recrearon hasta cierto punto, ¿no es Las cierto? usaron, sí. Claro. De esta forma, entonces, conozcamos qué pasaba dentro de las paredes del burdel. Para conseguir trabajadoras en el burdel, las hermanas tenían un modus operandi muy específico, donde reclutaban a las jóvenes, el cual consistía en salir acompañadas de sus empleados a las calles del pueblo en dirección a las rancherías y pueblos cercanos. En sus recorridos por las calles y carreteras, estaban en busca de las niñas más bonitas, siempre entre las edades de 12 y 15 años. Si las niñas estaban solas, las raptaban sin más, pero si se encontraban en compañía de sus padres o adulto, entonces los padres eran engañados por las hermanas, quienes le ofrecían a la joven trabajo como ayudante en una granja. Después de llevárselas, los familiares no volvían a saber de sus hijas. Muchas de las jóvenes víctimas relataban que inmediatamente al llegar al prostíbulo, la tortura comenzaba, pues eran sexualmente abusadas por los trabajadores uno tras otro, además de que eran golpeadas si lloraban. Después de este rito de iniciación, las jóvenes eran bañadas con agua helada y hielos para vestirlas con minifaldas y ponerlas en las calles para empezar a ofrecer sus servicios. Todo esto el mismo día que eran secuestradas. Durante sus jornadas de trabajo, las niñas eran sometidas a constantes maltratos físicos y psicológicos, pues debían mantener relaciones sexuales con varios clientes al día. Si se rehusaban, eran sometidas a golpes hasta el punto de quedar inconscientes. Es claro en este caso, e incluso en otros que hemos visto con anterioridad,
que por lo general estas personas, estos asesinos, tienden a repetir patrones, y en este caso no es diferente, pues las hermanas empezaron a recrear ciertas actitudes que ya eran violentas desde su infancia. ¿No es cierto, psicóloga? Sí, ahora sí que repitieron lo que el papá les hacía, porque no sé si recordarás, a una de ellas la castigó encarcelándola, encerrándola, claro. Sí, encerrándola porque se había ido con un novio siendo una adolescente. Entonces el papá la recuperó y la encerró, la dejó sin comer, y esto fue lo que hicieron con estas mujeres vulnerables. Castigos que eran de por sí ya extremos para ellas durante su adolescencia e infancia, ellas lo recrearon, pero veo que de una forma todavía más violenta. Más atroz porque, o sea, coincidieron con personas, o sea, tenían ayudantes, pero parecía que elegían a las personas con más sociopatía en su cabeza, ¿no? Entonces, estos hombres como empleados eran capaces de hacer cualquier cosa para ayudar a sus jefes, a sus jefas, que eran ellas. Entonces dejaban a las chicas sin comer, las golpeaban hasta dejarlas inconscientes y lo que les hacían a ellas, las encerraban, ¿sí? Las tenían como encuarteladas. Sí, en situaciones muy precarias. Sí, muy precarias, muy peligrosas, muy vulnerables. Y ahora sí que estas chicas pues no tenían otro futuro que la muerte. Era un futuro casi asegurado. Sí. Y si bien todas estas acciones ya son crueles de saber e incluso impactantes, esto apenas es la punta del iceberg. Así que a partir de ahora pido a toda la audiencia que nos está viendo o escuchando desde cualquier lugar, mucha discreción, pues empezaremos a tocar temas que son un poco más impactantes de lo normal. Pero todo esto después del corte y regresamos aquí en Perfiles Mortales. Perfiles Mortales. PRC, la señal de todos. Perfiles Mortales. Gracias por quedarse con nosotros. Continuemos sabiendo más sobre la historia de estas hermanas Coreles, González Valenzuela, las Poquianchis. Como en todo burdel donde la educación y la salud no era prioridad para quienes trabajan ahí, había casos en donde las jóvenes padecían anemia, desnutrición o incluso quedaban embarazadas. Y dado que el embarazo no les permitía hacer sus labores, entonces había dos opciones: asesinarlas o interrumpir el embarazo. Si las hermanas decidían que lo mejor era la interrupción, ellas mismas realizaban la operación, la cual claramente no era realizada de la forma más segura y mucho menos higiénica, pues usaban instrumentos rudimentarios y sin esterilizar. Inmediatamente después de realizar la intervención, volvían a poner a la joven en las calles para trabajar sin permitirle ningún tiempo de recuperación. Sin embargo, había algunas ocasiones en las que era permitido continuar con el embarazo. Si el bebé nacía niño, no lo dejaban mucho tiempo en vida y sus restos eran enterrados en el mismo rancho en el que estaba ubicado el burdel. De hecho, se cuenta que solo en una ocasión dejaron vivir a un niño, pero después fue vendido a un hombre que quería experimentar con él. Si el bebé era niña, entonces la criaban para prostituirla apenas tuviera la edad adecuada, según las hermanas Poquianchis. Además de los trabajos sexuales, las jóvenes del prostíbulo eran obligadas a limpiar, cocinar y atender a las hermanas, quienes no tenían ni una pizca de compasión por ellas, por lo que no les bastaba con someterlas a esta vida,
sino que también les vendían artículos para su cuidado como jabón, maquillaje, ropa o zapatos. Todo esto bajo intereses altísimos para que las niñas nunca pudieran terminar de pagar sus deudas con las hermanas. Las Poquianchis, siendo mujeres religiosas, no consideraban la prostitución como un pecado, pero otras acciones como ciertas posiciones en las relaciones sexuales, besos en la boca y actos entre mujeres sí lo eran, por lo que las hermanas abrían agujeros en los cuartos donde las jóvenes cumplían su trabajo, y si descubrían alguno de estos actos, golpeaban a las niñas y las dejaban sin comer. Para las hermanas, las jóvenes tenían fecha de caducidad, pues al llegar a una edad madura, es decir, ya a los 25 años, no las consideraban útiles, así que eran entregadas a Salvador Estrada, el hombre conocido como el verdugo. Este verdugo se encargaba de terminar con la vida de estas mujeres a través de torturas, pues eran encerradas en un cuarto sin ventanas, en completa oscuridad, donde sufrían fuertes palizas sin comida y sin agua, lo que las debilitaba rápidamente. Sin embargo, no todas fallecían, pues algunas de estas mujeres, debido a las agresiones y maltrato psicológico, pasaron de ser víctimas a cómplices y victimarias. Algo que parece muy curioso es la percepción que tenían las hermanas de lo que era bueno y lo que era malo, de lo que era pecado y lo que no. Psicóloga, ¿a qué podemos atribuir esta falta de percepción entre lo bueno y lo malo? Yo creo que sí la tenían, por eso hacían las cosas escondidas, ¿sí? O sea, yo creo que sí ellas sabían que era incorrecto y no, que estaba fuera de la ley y no. Pero no podemos dejar de mencionar el abuso de poder. El abuso de poder, de hecho, la definición de violencia es abuso de poder, ¿sí? Entonces ellas tenían muchísimas relaciones, se encargaron de hacer muchas relaciones para que ellas abusaran del poder que tenían sobre estas niñas, porque eran niñas, estaban entre 12 y 16 años. Y eran personas que iban convenciendo, algunas convencían a los papás para que se las entregaran para trabajar, y en otras ocasiones pues sí raptaban a niñas. Sí. Pero todo lo hacían como muy bajo del agua, muy escondidas, porque ellas eran personas muy religiosas. O sea, ese es como el contraste, porque incluso habían algunas reglas entre las niñas. Sí, que eran las que más llaman la atención, porque, por ejemplo, las relaciones sexuales como tal no eran consideradas un pecado para ellas, pero si se besaban dos mujeres, por ejemplo, entonces ahí era algo que no estaba bien. Y las castigaban, incluso las podían matar, ellas supervisaban que no se diera. Sí. Entonces yo creo, no es que creyera yo que no tenían un sentido de lo correcto e incorrecto, yo creo que sí, pero lo manejaban como toda una sociopatía, ¿sí? A su conveniencia. A su conveniencia, exactamente. Claro. O sea, yo creo que ellas sí sabían lo que estaban haciendo. Claro. Aunque nunca podremos estar seguros de lo que pasa 100% dentro de las cabezas de las hermanas, lo que sí sabemos es que ellas contaban con muchos aliados que las ayudaban a continuar con los crímenes y seguir intactas ante la ley. Para mantener su imperio de horror, las Poquianchis no estaban solas, pues a lo largo de los años fueron conociendo y reclutando aliados, quienes a cambio de servicios sexuales gratis de las niñas, las mantenían protegidas y alejadas de las autoridades, para continuar con su negocio y maltratos. Algunos de estos aliados eran Francisco García y Enrique Rodríguez, los choferes de las Poquianchis, quienes se encargaban de transportar a las niñas secuestradas al rancho donde pasarían su vida. José Facio Santos, cuidador y velador del rancho, y Hermenegildo Zúñiga, ex capitán del ejército que era apodado como el Águila Negra. Se decía que era amante de Delfina, la hermana mayor, y fue él quien mejoró la forma de deshacerse de las jóvenes asesinadas sin dejar rastro. Algunas de las víctimas llegaron a presentar síndrome de Estocolmo, un trastorno psicológico donde la víctima comienza a tener sentimientos románticos por su secuestrador. Tal fue el caso de María Gómez, Lucila Martínez, Guadalupe Quirós, Ramona Gutiérrez, Adela Mancilla y Esther Muñoz, cuya labor en el burdel era ser sirvientas de sus patronas
y disciplinar a las recién llegadas. Esther Muñoz, o mejor conocida como la Picochulo, era la que más destacaba entre todas por la cantidad de violencia que ejercía sobre las niñas, tanto así que llegó a ser ayudante directa de El Verdugo. Hemos visto e incluso mencionado muchas veces que las personas que son protagonistas de este programa han vivido situaciones que los han hecho definir como las personas malvadas que son. Pero aquí hay algo que me da mucha curiosidad, psicóloga, y es que ¿cómo es que tantas personas pudieron estar a favor de cometer estos crímenes, de cooperar para que se realizaran? Mira, cuando yo te decía hace un rato que pareciera ser que elegían perfectamente precisamente bien, el perfil que necesitaban, sí, de estas personas que eran capaces de ser tan sanguinarios, porque el trabajo sucio se lo hacían ellos. Sí. Ellas muy pocas veces se manchaban las manos. Rara vez se metían, fungían como administradoras del burdel y eran quienes atendían incluso a las personas que llegaban en el bar, que igual tenían como tapadera. Sí, o sea, ellas eran como la parte administrativa y los señores estos eran como la parte operativa, ¿sí? Pero también se vio que otras chicas, conforme iban creciendo, otras chicas se unían, chicas que estaban dentro de este grupo se unían a también castigar y maltratar a sus compañeras. Aquí es muy importante mencionar que en todo grupo donde hay violencia, que a veces se le llaman sectas, a veces se le llama grupo violento, o sea, tienen muchos, dependiendo del, por ejemplo, aquí es trata de blancas, ¿sí? Ahora sí que se da el síndrome de Estocolmo, que es una doble lealtad con esta persona que me maltrata, pero que no me maltrata tanto, que no me llega a matar. Y entonces se confunde, se distorsiona la mente de estas mujeres y empiezan a tener como esta doble lealtad con estos hombres y estas mujeres, ¿no? Es así como por día que yo esté viva, les tengo que agradecer. Que ese día no me maltrataron, no me violentaron. Obviamente, y obviamente ellas se ponen como a disposición, ¿sí? Para seguir como esto que se enseña. O sea, si tú necesitas que yo cuide a mi compañera al lado, o sea, si de esa manera yo voy a conservar mi vida y de esa manera yo voy a sentir que tú me quieres o que me aprecias, soy capaz de hacerlo. Porque al final también involucran en este síndrome sentimientos más románticos hacia el agresor. Hay sentimientos románticos, sí, o sea, es lo que normalmente se conoce como el enamoramiento hacia tu agresor, o esta lealtad absoluta hacia tu agresor, pero también hay esta parte de, si yo me hago parte de este grupo, tengo como asegurada la supervivencia. Estoy salvada. Un día más. Sí. O sea, cómo se distorsiona la calidad de los vínculos. Es impresionante cómo totalmente. Se distorsiona el tipo de vínculo que me hace daño, pero no tanto. Sí, pero lo quiero aquí cerca, aquí le sigo teniendo. Bueno, afortunadamente todo llega a su fin. Y las poquianchis estaban a punto de llegar a su fin y por fin ser encarceladas. Según las propias supersticiones y creencias de las hermanas, tener a dos mujeres extranjeras como trabajadoras sexuales fue el error que le dio inicio al fin de su imperio de horror. Esto debido a que un cliente contrató a ambas extranjeras. Mientras ellas atendían al cliente, Delfina se dirigió a espiarlas por uno de los huecos en las paredes de la habitación, descubriendo así que por órdenes del hombre las extranjeras se besaron, rompiendo así una de las reglas y cometiendo pecado, acto que fue tomado por las hermanas Poquianchis como un mal augurio para ellas. A partir de este momento, cosas malas alrededor de su negocio clandestino comenzarían a suceder. Con el paso de los años, la administración del burdel se debilitaba. María del Carmen, la segunda mayor, había fallecido años atrás en 1949 por causa de cáncer hepático, y María Luisa, la tercera hija, se había retirado de las funciones del burdel y se mudó a Veracruz, dejando a cargo solamente a Delfina y María de Jesús. En 1963,
Las autoridades del lugar donde se encontraba el burdel fueron cambiadas por completo, lo que significó la pérdida de la gran mayoría de los aliados de las Poquianchis. Ante este cambio, las hermanas comenzaron a sentir presión bajo la vista de las autoridades nuevas, por lo que decidieron trasladar el prostíbulo nuevamente a Lagos de Moreno, Jalisco. Ya instalados en su antigua ubicación, el hijo de María de Jesús, Ramón, conocido como el Tepocate, quien también participaba en el negocio familiar, se encontraba en el bar del burdel, que funcionaba como tapadera para el negocio real. En durante una mala borrachera, inició una riña con un sargento de la policía, persona que terminó matando a Tepocate. Al momento del acto, María de Jesús, llena de rabia, bajó al bar con una escopeta en mano y descargó todas las balas contra el mostrador, creyendo que ahí se escondía el sargento. Sin embargo, esto no fue así, lo que terminó provocando que por el altercado, la policía clausurara el bar, sin tener el conocimiento del verdadero negocio que éste escondía junto con las mujeres secuestradas. Al quedarse sin luz ni agua en el establecimiento, las hermanas Poquianchis trasladaron a las víctimas al rancho San Ángel, lugar donde solo contaba con 3 habitaciones, por lo que en cada habitación habían más de 20 niñas encerradas. Este encierro duró 8 meses, en los que la comida escaseaba y muchas mujeres fallecieron de inanición. Un día Hermenegildo, el águila negra, como forma de ayuda llevó a este rancho un costal de cacahuates. Una de las víctimas falleció por el exceso de ingestión de teniendo una muerte lenta y dolorosa. Hemos visto que las mujeres secuestradas eran trasladadas a otros lados donde podían seguir con sus servicios. Pero, ¿por qué las mujeres o por qué motivo estas mujeres no intentaban escapar de sus captoras? Pues aquí viene a actuar el síndrome de Estocolmo. Es cuando lo que hablábamos anteriormente. Sí, lo que hablábamos anteriormente, que pues ya ellas se sentían parte de ese grupo y tenían como esta doble lealtad, aunque también acuérdate ahora sí que de las condiciones tan graves en las que se encontraban, porque habían chicas en completo estado de inanición, o sea, las dejaban sin comer por días o semanas, entonces se encontraban muy débiles, se encontraban enfermas, se encontraban muy golpeadas como para tener la fuerza suficiente para escapar. Y quién sabe, incluso quizá pudieron haber algunas que sí lo intentaron y simplemente no lograron siquiera llegar lo suficientemente lejos. Sí, ¿no? Se quedaron en el intento de huir, y huyeron pero murieron en el camino, porque eran mujeres como muy, muy maltratadas. Claro. Afortunadamente esta historia está a punto de concluirse, así que veamos cómo termina. Catalina Ortega es el nombre de la víctima que fue responsable del fin del reinado de las Poquianchis, pues a duras penas, llena de lesiones y fracturas en su cuerpo, logró escapar del rancho y llegar a casa, donde explicó a su familia en dónde había estado durante los 3 años de su desaparición. Rápidamente Catalina acudió junto a su hermana a la Procuraduría de León. Tiene que hacer algo, señor comandante. Se están muriendo en este burdel, molidas a palos, muriendo de hambre, apedreadas y dejadas a la intemperie. A unas hasta las han enterrado vivas con sus bebés. Fueron las palabras que salían de Catalina al comandante, que no era nada más y nada menos que el mismo Hermenegildo Zúñiga, fiel cliente y aliado del burdel de las Poquianchis, quien al escuchar la historia de la joven no hizo más que burlarse de ella. Catalina, enojada y llena de prepotencia, abofeteó al hombre y salió del lugar. Sin embargo, como una coincidencia divina, en ese momento en la comisaría se encontraba un reportero de nombre Marcos, quien escuchó la historia de la chica y decidió seguirla por más información. Catalina no dudó en contarle toda la verdad. El 12 de enero de 1964, la Procuraduría del Estado de Jalisco arribaría al rancho San Ángel con un ejército liderado por el comandante Miguel Ángel Mota, arrestando a las hermanas y liberando finalmente a las víctimas que aún seguían en cautiverio. Durante las inspecciones en el rancho se llegaron a encontrar hasta 90 cuerpos que no tenían mucho tiempo enterrados, además de incontables huesos humanos. Las hermanas Poquianchis fueron condenadas a 40 años de cárcel que cumplirían en el penal de Irapuato, Guanajuato,
siendo acusadas de lenocidio, secuestro y homicidio calificado. Delfina, la hermana mayor, falleció 4 años después a causa de una hemorragia cerebral, después de que le cayera una cubeta con cemento en la cabeza. Por su parte, María del Jesús fue la única que cumplió su condena completa y falleció en libertad a mediados de la década de los 90. Es impresionante el tiempo en el que estas 4 mujeres pudieron hacer y deshacer lo que quisieran a su antojo, sin tener que preocuparse siquiera por las autoridades porque éstas estaban compradas. Incluso si no hubiera sido que por pura casualidad el periodista se encontraba en la comisaría, muy probablemente esta historia hubiera terminado de una forma muy distinta. ¿No lo crees, Pati? Sí, ahora sí que es muy triste y da mucho enojo darnos cuenta desde cuándo nuestro México estaba en estas condiciones que está usado por, ahora sí que intereses personales, y la justicia, casi no había justicia. Sí, estaba yo buscando investigando acerca de estos casos. ¿Sabías que México es el segundo lugar de feminicidios en Latinoamérica? Sí, de hecho, hasta donde quedé con las estadísticas, se calculaban que pasaban 9 feminicidios al día en México. Y muchos de ellos no son clarificados, muchos de ellos no se encuentra el culpable. Y todo tiene que ver también con el sistema de justicia al cual dependemos. Claro, sí, muchas veces incluso podemos mover mar y tierra, pero si no hay apoyo de cualquier otra parte, no vamos a poder llegar a nada. Justo como pasaba en este episodio, que al final la persona con la que fue Catalina para poder avisar de esta situación era el mismo aliado de las Poquianchis, que no iba a hacer nada por ayudarla. Sí, es muy triste la realidad de México. Bueno, pues ya lo han visto. Una vez más hemos sido testigos de la maldad y la crueldad que existe en este mundo. Pati, muchas gracias por estar el día de hoy. Gracias por invitarme. Genial. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí en Perfiles Mortales. Recuerden, siempre estar pendientes porque nunca sabemos quién está frente a nosotros. Perfiles Mortales.